¿Qué tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos sean todos ustedes a la sesión número 1 de este seminario de lectura que vamos a dedicar a un texto realmente interesante que se llama Semántica de las Imágenes, un libro pequeño coordinado por Diego Lizarazo Arias y que contiene 3 interesantes ensayos de Mauricio Beuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier. Este libro se llama Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad, publicado en la editorial Siglo XXI en México en el año de 2007. Es un interesante texto en torno a la cuestión de la imagen. El día de hoy vamos a iniciar con la revisión de este pequeño texto de apenas 79 páginas con la introducción. Revisaremos el planteamiento de la introducción que nos presenta Diego Lizarazo Arias en torno a algunas de las problemáticas que está planteando en términos de la semántica de las imágenes, sobre todo a partir de la necesidad de trabajar esto en el campo de las artes visuales sobre todo, pero no solamente en el campo de las artes visuales, sino como veremos tiene también implicaciones o connotaciones disciplinarias, transdisciplinarias. Entonces hoy vamos a abordar este primer momento que es la introducción del libro. Antes los invito a, por supuesto, a darle me gusta a la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, también a darle me gusta a esta transmisión, compartir el enlace para que esta revisión que vamos a estar haciendo durante los próximos 7 días pueda llegar a más personas. Así que queda hecha la invitación para que puedan ustedes compartir estas transmisiones con las personas que les pudiera interesar el trabajo que vamos a hacer, la revisión que vamos a hacer de este libro. Bien, vamos entonces a iniciar la revisión el día de hoy únicamente de la introducción que nos presenta Diego Lizarazo Arias, quien es coordinador de esta publicación, y en la página 9 nos dice que la semántica de la imagen habla o apela a una explicación de las estructuras y las gramáticas que dan significado a los textos visuales. Nos dice que la semántica se ha concentrado en el ámbito del lenguaje y que se ha nutrido de 2 tradiciones principales. Una de ellas es la lingüística y otra la filosofía analítica. En la primera vertiente, dice Lizarazo, podríamos considerar 2 campos: el de la semántica estructural, que está desarrollada por Kosseriu, Gekeler o Jameslev, y la semántica generativa, sobre todo a partir de los estudios de Chomsky. La segunda vertiente es el de la filosofía del lenguaje y de la filosofía de la lógica, en la que destaca el trabajo de Frege, Russell y Wittgenstein, por supuesto, y abarca también la filosofía analítica con Quine, Putman y Davidson. La imagen no ha sido un objeto de interés significativo para ninguna de estas corrientes. Los problemas semánticos de la imagen se han abordado en disciplinas diversas y cita el trabajo de la semiología, sobre todo con los trabajos de Eco, Lotman y Barthes, también en los estudios cinematográficos con Christian Metz, Jacques Aumont y Francesco Cassetti. En el ámbito de la iconología con Panofsky, Hammond y Shapiro. En el ámbito de la psicología de la percepción visual con Arnhem, Gombrich y Gibson, o también en el campo de la antropología visual con Brigard, Torner y Whittaker. Nos dice que la semántica de la imagen parece deslindarse de las estructuraciones lógicas o sistémicas que se alcanzan en los campos de la filosofía analítica o de la lingüística,
que la semántica formalista no ha logrado dar cuenta del territorio de lo icónico y dice que la semántica de las imágenes apela al contexto, a los usos, a lo simbólico y no solo a las categorías y taxonomías de tipo estructural o lógico. Es probable, dice Lizarazo, que dos sean las razones principales de esta rebeldía del sentido visual. Una de ellas es la propia plasticidad de la imagen y en un segundo lugar el régimen de lo imaginario. La razón primera, es decir, el que tiene que ver con la plasticidad de la imagen, se refiere a que la imagen no puede decir sin mostrar y que toda referencia icónica es también una elaboración plástica. Y nos explica que esto es porque en su modalidad del decir de la imagen está presente también su color, el trazo, la forma, el grano o la sustancia sobre la que se imprime o se traza la propia imagen y que uno no puede decir, la imagen no nos puede hablar, no nos puede decir sin mostrar necesariamente estas elaboraciones plásticas que le son también inherentes. Dice Lizarazo que la denotación icónica es intrínsecamente estética o sensual, no solo para expresar un concepto, sino principalmente para producir una experiencia sensorial. Incluso es pensable la imagen, aunque no refiera nada. En este caso, un ejemplo que pone es el de la imagen no figurativa. O también puede ser que esta imagen no denote concepto semántico alguno. Por ejemplo, en las imágenes abstractas. Se trata de la icónica de la pura forma de la superficie. Por ejemplo, cuando en una obra o en una imagen identificamos su color, su trazo, su forma, como una mera experiencia visual, únicamente como una experiencia visual, la percepción que tenemos de ese color, de ese trazo o de las formas. Nos dice Lizarazo en su introducción en la página 10 que la imagen convoca una semántica más amplia, más vasta, porque también la imagen puede ser un mapa, puede ser una representación de la anatomía de un crustáceo, puede ser la obra 1 de Jackson Pollock o las formas blancas de Franz Kline, y en la que también hay un corrimiento continuo entre lo argumental y lo poético, entre lo real y lo onírico, un corrimiento de sentido, dice Lizarazo, por el orden de una elaboración múltiple del espacio. Es decir, en la imagen hay un sentido del orden que va elaborándose de manera múltiple, simultánea, a nivel de lo simbólico, de lo referencial, de lo pictórico o de lo plástico. Todo esto en el sentido de la mirada. Esta mirada que nos dice que es una elaboración o una interpretación del espacio para la mirada, y esto es lo que define el sentido de la imagen, y que ésta puede elaborar el espacio para la escucha, como por ejemplo cuando estamos hablando del arte sonoro, o puede ser también para el tacto en el caso de la escultura, sin que esto signifique exclusiones, es decir, que por ejemplo una escultura solo puede hacer una elaboración de la imagen para el tacto, y que también la escultura puede ser otro tipo de elaboración sin un régimen, sino más bien un régimen de ejes primordiales, es decir, hay una expresión en donde primordialmente nos está combinando a mirar de cierta manera, pero eso no excluye otras posibilidades para la mirada. La segunda razón es la cuestión de lo imaginario en la imagen, en la relación entre la imagen y la mirada. Vamos a encontrar cómo hay unas concepciones de lo visual y que éstas parten de acontecimientos y de hechos
icónicos y retoma la idea de Wittgenstein, quien decía que lo elemental eran las formas de vida. La partícula analítica o la unidad estructural no dilucida gran cosa en el hecho de lo visual. La mirada resulta formada por la imagen, tanto como la significación de la imagen se debe al horizonte visual desde el cual se mira esta propia imagen. Entonces, esta imagen aflora una multiplicidad de problemáticas y Lizarazo va a destacar tres grandes problemas que enfrenta el estudio de la imagen. El primero de ellos es el que tiene que ver con la relación entre la percepción referencial y la percepción icónica. En segundo lugar, la cuestión del tramado de miradas del mundo social y del trazo de la cultura. Y en tercero, el problema de las fronteras, de los límites. En cuanto al primero, estamos en la página 10, último párrafo de la página 10, nos dice que la relación entre esta percepción referencial y la percepción icónica va a ser el primero de los tres problemas que va a plantear Lizarazo. En el sentido de una percepción icónica y de una percepción referencial de manera tanto simultánea como dialéctica o en relevo una con otra, en una forma de interrogación. Lizarazo se pregunta en este trabajo, de qué manera la producción y la observación de las imágenes han contribuido a definir las formas de ver. Dicho de otra manera, esta producción que se hace de las imágenes y la forma en cómo nosotros observamos esas imágenes, cómo es que estas posibilidades, estas formas de producción y de observación modifican o han modificado o han definido las formas en cómo nosotros vemos esas imágenes. Y luego plantea otra pregunta: ¿cómo establecemos los márgenes, los rituales y las reglamentaciones entre estas modalidades del ver? Es decir, cómo vemos o cómo entendemos la cuestión de los límites, de cuál es la ritualidad asociada a la imagen y cuáles serían esas reglas y en esas modalidades de la mirada. Dice Lizarazo que lo que surge, o lo que sugiere más bien, una antropología y una sociología de la mirada, es el de las imágenes que no se ven igual que las cosas. Hay una gran hipótesis de la semiótica y de la antropología visual. El segundo problemática o campo problemático es el del tramado de miradas del mundo social y del trazado de la cultura. Nos dice que nuestra experiencia humana y social va a jugar en una forma de ver y ser mirado, pero también en el no ver y ser mirados, o en un mirar y no ser vistos. Lo que nos lleva entonces estas tres posibilidades o estas posibilidades a la dialéctica de la visibilidad y la invisibilidad. Es decir, cómo es que hay algo que está socialmente visible e invisible, o algo que históricamente también es visible e invisible, o también subjetivamente esto es posible observarlo o se da a la vista o es invisible, con todas las implicaciones desde el punto de vista ético, estético, político que esto conlleva. Dice Lizarazo en la página 11 que todo esto sugiere, por lo tanto, una política de la mirada y también cómo es que se despliega de esta un psicoanálisis de la mirada. El tercer problema que plantea Lizarazo en cuanto a esta revisión de la imagen y de la mirada es el problema de las fronteras. Se pregunta Lizarazo, ¿dónde están los límites del ver? ¿Hasta dónde alcanza mi mirada? Y esto, dice Lizarazo, convoca al menos tres posibles respuestas. La primera de ellas es la cuestión de los límites del ver que están dados por el alcance biológico de la mirada, que puede
en algún momento redefinirse y extenderse con la técnica, lo que hace devenir el límite biológico en límite tecnológico. Es decir, la primera problemática que tiene que ver con las fronteras es en cuanto a los límites que nosotros tenemos biológicamente para poder observar las cosas. Por ejemplo, nuestro ojo solo puede ver ciertos objetos, pero para eso, para ver objetos o elementos mucho más pequeños o mucho más lejanos, necesitaremos de algunos instrumentos que nos permitan acceder desde el punto de vista de la imagen al conocimiento de esas cosas. Y bueno, como es que ese devenir de lo que es el límite de lo biológico se va a convertir también en el límite que la propia tecnología puede ofrecernos. A medida que nuestra biología limita nuestras posibilidades de mirada, también lo tecnológico lo va a ampliar y lo va a potenciar. La respuesta de Jacques Lacan es la de el ver, cómo es que este ver se define en una doble urdimbre, por un lado en el ámbito de lo simbólico y por otro de lo imaginario, como lo real en su crudeza es invisible y también como la realidad solo se puede atisbar en sí misma en la experiencia también de la perplejidad y la parálisis. Esa es la segunda posibilidad con la propuesta de Jacques Lacan. El límite del ver supone, por lo tanto, un enigma, aquello que no es del todo comprensible, lo que no alcanza o abandona el estatuto. Es entonces una irrupción hiriente que deja una marca. Y la tercera opción, o la tercera posible respuesta al problema de las fronteras, es la que plantea Wittgenstein y que tiene una doble realidad. Por un lado, hay una gramática de la visión y por otro lado, los límites del ver se ponen en evidencia en las experiencias que uno puede ver y que quedan en nuestra impresión de no ver lo fundamental. El propio Wittgenstein sugiere que esta liminaridad, es decir, no estar en un sitio ni en otro, este paso intermedio, flota en la imagen simbólica o en lo simbólico de la imagen, como se quiera también plantear la cuestión. Esto quiere decir que la imagen simbólica parece elaborar el problema de las fronteras del ver en tres sentidos principales. Primero, porque es el territorio de lo plenamente visto, tanto si lo entendemos como algo que se puede ver porque es público, porque está enfático o porque parte de la tradición. En segundo lugar, porque es un lugar también de lo ignoto y de lo enigmático. De ahí que la imagen va a adquirir su poder porque tiene una gran carga de inagotabilidad y también en la inquietud que queda al no poder abarcarlo todo. Y en tercer lugar, porque frente a estas o frente a ellas se produce la impresión de que estamos en contacto con algo que aún no se advierte, que requiere un trabajo, que implica un esfuerzo de dilucidación que nos concita a seguir mirando. Ya en la página 12, para ir cerrando esta introducción, Lizarazo nos va a empezar a hablar de manera muy general de los tres trabajos que integran el libro. Nos habla de que en estos tres trabajos hay elementos que permiten comprender todas estas alusiones que ha planteado al inicio de su introducción, el sentido de las fronteras, de los dispositivos de producción del significado visual. Dice
Lizarazo que no se trata de una semántica formalista de la imagen, lo que van a intentar plantear los tres autores de este libro, sino aquello que tiene que ver con el territorio que abarca la gramática visual y que intentan apuntar aún más allá, donde se va a producir un complejo dispositivo de significaciones. En cuanto al trabajo que presenta Mauricio Beuchot y que titula Interpretación, Analogía e Iconicidad, Lizarazo nos dice que Mauricio Beuchot plantea problemas de la teoría de la imagen al intentar despejar la interpretación de los signos icónicos, como también intenta explicar los tipos de analogicidad, del iconismo y ofrecer un dispositivo para poderlo esclarecer. Nos dice que la distinción fundamental de este trabajo de Mauricio Beuchot es la distinción que hace entre la analogicidad de cualidades y la analogicidad de relaciones. Esta distinción entre cualidades y relaciones va a ser el componente más fuerte de este trabajo. Y por otro lado, la propuesta que hace Beuchot de plantear o de abrir un horizonte filosófico, contemporáneo, en torno a una hermenéutica analógico-icónica. En cuanto al trabajo de Carlos Pereda, que lleva como título Imaginación y Fantasía, nos dice que Pereda realiza un itinerario que va de la indagación sobre los materiales de la imaginación a la investigación sobre sus relaciones con la realidad. En este trabajo nos va a orientar para poder comprender los puentes que existen entre la realidad y la imaginación, una forma de comprender, pero también un criterio para que podamos hacer una interpretación ética de estas imágenes. Finalmente, en la página 13 nos va a hablar del trabajo que presenta Raimundo Mier. Raimundo Mier presenta un trabajo que se llama Figuraciones inaprehensibles, Benjamin y Freud, las catástrofes de la mirada. Nos dice Lizarazo en su introducción que Raimundo Mier va a abordar las concepciones de la imagen y del mirar, que van a ir del psicoanálisis a la estética de Walter Benjamin, como la interpretación del sentido, la concepción que se tiene de la mirada, tanto en Freud como en Benjamin. La idea del trabajo es poder establecer los puentes y las comunicaciones que hay entre estos dos autores, pero también las diferencias que hay entre ellos. La propuesta conceptual principal del trabajo de Raimundo Mier será el concepto de iconicidad trunca, como es que el sentido de la mirada no proviene del objeto, sino de la condición de un mirar que lo desborda y apunta aún más allá, no abarcable ni mensurable del todo, ya en el horizonte del inconsciente de la mirada. Nos va a hablar también de la necesidad de una semántica de la imagen, dice Lizarazo. Existe la necesidad de explorar una semántica de la imagen que proponga elementos para poder comprender la naturaleza icónica en el mundo del mirar, y también la imposibilidad de una gramática formal que dejaría fuera problemas del sentido y también del sinsentido entre las miradas, los actos y los pliegues que se desprenden del inconsciente del tiempo. Aquí hace esta distinción entre la semántica lingüística, la semántica analítica y el trabajo que propone este corpus de tres textos de Mauricio Beuchot, el texto de Carlos Pereda y por supuesto el de Raimundo Mier, en torno a otro tipo de semántica, la semántica de la imagen.
Bien, aquí termina la introducción de este pequeño pero muy interesante libro que se llama Semántica de las imágenes, figuración, fantasía e iconicidad, que está bajo la coordinación de Diego Lizarazo Arias y que contiene tres interesantes trabajos de Mauricio Beuchot, de Carlos Pereda y Raimundo Mier, un libro publicado en la editorial Siglo XXI en México en el año 2007. Bien, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy para que el día de mañana comencemos con el inicio, la primera parte de la revisión del trabajo de Mauricio Beuchot titulado Interpretación, Analogía e Iconicidad. Les agradezco mucho su atención y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias y que tengan todos ustedes una excelente noche. Hasta mañana.